shock. Todas esas son alteraciones de ese tipo, hemodinámico. Veamos en primer término lo que son las hiperemias. Por definición o por etimología, hiper significa aumento, ¿no es cierto? Y hemos significa el incremento sanguíneo, el incremento de la sangre. Por lo tanto, se va a definir como el incremento de flujo sanguíneo en un órgano o en un lugar determinado de nuestro organismo. ¿Okay? Y en base a ello, las hiperemias pueden ser de dos tipos. Una es hiperemia activa, que está dado por todo lo que signifique incremento de flujo sanguíneo a nivel del sistema arterial. Y vamos a tener otro tipo de hiperemia, que es la pasiva, que está en relación con los vasos venosos. ¿Okay? Hiperemia activa, entonces, en relación con las arterias, e hiperemia pasiva en relación con las venas. La hiperemia activa pueden ser mediados por mecanismos neurógenos o también hormonales. Y en ello tenemos el clásico sonrojo, ¿no? Cuando uno se ruboriza, o el clásico roche, como también se le define, ¿no es cierto? Entonces uno se enciende y lo primero que observa uno es que la facies está enrojecida, ¿no? Ese es un tipo de hiperemia activa, ¿okay? Que está dado por estos mecanismos neurogénicos u hormonales. Luego, hemos visto que también existe en los procesos inflamatorios e infecciosos, ¿no? Por lo general, ¿no? Las sustancias vasoactivas que se liberan durante el proceso de la inflamación producen los signos clásicos de rubor y calor, que es lo característico en el proceso inflamatorio, ¿no? También el sonrojo durante el proceso febril, que sirve para disipar el calor, ¿no? Por eso cada vez que hay fiebre hay sudoración. ¿Sí? Y la hiperemia pasiva, que es conocida comúnmente como congestión, pero en nuestros términos a veces denominamos congestión vascular cuando los vasos tanto sanguíneos arteriales como venosos están repletos de sangre, ¿no? Pero lo ideal es que la hiperemia se refiere específicamente a los vasos venosos. Puede ser sistémica, como en los casos de insuficiencia cardíaca, puede ser local cuando hay una obstrucción venosa aislada, y en ambos casos el órgano adquiere un color rojizo azulado, lo que le da el aspecto cianótico. ¿De acuerdo? Entonces, dos tipos de hiperemia. ¿Qué va a suceder en el pulmón? Cuando hay una insuficiencia cardíaca crónica ventricular izquierda, se produce congestión pasiva crónica pulmonar. Por consiguiente, la presión de los capilares está aumentada. ¿Y qué va a provocar? Va a provocar microhemorragia, ¿no? Y esa microhemorragia está caracterizada por la presencia de eritrocitos en el interior de los alveolos, donde van a ser fagocitados y degradados por los macrófagos alveolares, ¿sí? Que van a observarse con el pigmento de Lematie, que es la hemosiderina, que está en el citoplasma de esos macrófagos. Y se van a conocer como las clásicas células de la insuficiencia cardíaca. Entonces, no se olviden, si en alguna oportunidad en una biopsia pulmonar se encuentran a nivel de los alveolos o en un corte histológico de una autopsia en pulmón, encuentran macrófagos cargados de hemosiderina, que es el pigmento de la sangre, con toda seguridad pueden decir de que el paciente ha tenido una insuficiencia cardíaca crónica. A estas células macrofágicas con la fagocitosis de la hemosiderina se le denomina células de la insuficiencia cardíaca. ¿Okay? Luego vamos a tener también el segundo término, lo que es el aumento de la presión hidrostática, ocasionando el edema alveolar, que ya han visto en la práctica, ¿no? Lo que es un edema alveolar. En tercer lugar,
va a existir fibrosis de los espacios intersticiales por incremento de la presión y asociado a otros factores, hacia lo cual se le conoce con el nombre de induración parda. Como hay fibrosis, el pulmón va a estar un poco más consistente y adopta un color pardo, ¿no? Entonces por eso se le denomina así induración parda. En cuarto término, va a existir incremento de la presión arterial que conlleva a una hipertensión pulmonar y por lo tanto también conlleva a lo que es una insuficiencia cardíaca derecha. No se olviden entonces, cuando se incrementa la presión arteriolar va a haber en el pulmón hipertensión pulmonar y esto conlleva a una insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, por eso es que muchas veces cuando hay falla pulmonar o falla cardíaca, en ambos casos puede ocurrir lo que es el clásico cor pulmonar crónico, falla cardiorrespiratoria, que por lo general conlleva a la muerte del sujeto. Bien, en esta imagen tienen ustedes un proceso de neumonía por un proceso viral, ¿no? Neumonía por citomegalovirus. En ello hay que encontrar las inclusiones intranucleares. Siempre en los virus, muchas veces hay que buscar o encontrar estas inclusiones intranucleares, que van a ser diagnóstico para este proceso, el proceso de citomegalovirus. Ustedes van a encontrar la membrana nuclear, ¿no? Inclusión intranuclear dentro de lo que es el citoplasma de la célula, y las células corresponden a las del revestimiento alveolar, ¿no? Puede ser neumocito 1 o neumocito 2, cualquiera de los dos tener esa alteración. También vamos a tener congestión a nivel hepático, y eso es lo más frecuente que sucede, ¿no? En este órgano cuando hay alteraciones de las venas suprahepáticas, ¿no? Y esas alteraciones están relacionadas con el retorno venoso, dificultad en el retorno venoso, ¿sí? Y específicamente también está asociado directamente a la vena cava inferior, ¿no? Y que conlleva a lo que es la congestión pasiva crónica del hígado, ¿sí? Congestión pasiva crónica del hígado. ¿Cómo se observa macroscópicamente el hígado cuando está congestivo? Recuerden ustedes que el hígado normal es de un color rojo vinoso, ¿no? En toda la extensión de su superficie, ¿okay? Pero cuando sucede este proceso, cuando hay congestión pasiva crónica, el hígado presenta áreas claras muchas veces y otras áreas oscuras, ¿no? Entonces, las áreas oscuras van a ser las congestivas y las áreas claras van a ser las normales, ¿sí? Que le confieren al hígado el clásico aspecto de nuez moscada, ¿sí? ¿Conocen la nuez moscada o no? ¿Ah? Sí, ¿no es cierto? Es precisamente este producto, es la nuez molida, ¿no? Que va a tener un aspecto casi amarillento y parduzco, y ese es el aspecto que adopta el hígado, ¿sí? Ahora, cuando esta congestión dura mucho tiempo, conduce al engrosamiento de las venas centrales y también va a conllevar a una fibrosis centrolobular, ¿no? Entonces va complicando más lo que es la fisiología hepática. Y cuando hay casos extremos de congestión asociado a pericarditis, ¿no? Ya sea constrictiva o estenosis de la válvula tricuspidia, la fibrosis se vuelve generalizada. Y cuando hay fibrosis, la alteración se conoce como, en el hígado, como cirrosis. Y como esto es producido por fallas a nivel cardíaco, se le denomina cirrosis cardíaca, ¿no? Entonces también existe en el hígado, aparte de una cirrosis caracterizada por la fibrosis debido a una enfermedad crónica o a un alcoholismo crónico, también hay cirrosis cardíaca.
¿qué aspecto van a tomar las venas centrales de esto, sobre todo de los lobulillos hepáticos? Las venas centrales van a dilatarse, ¿no? ¿Sí? Muchas veces presentan en su interior también una buena cantidad de hematíes, ¿no? Y además la presión venosa se incrementa y esa presión venosa se va a transmitir a los sinusoides y ocasionan también dilatación de estos sinusoides y la compresión de los hepatocitos centrolobuliares. Entonces, muy frecuente cuando existe este proceso que los hepatocitos que están alrededor de la vena central o vena centrolobular se necrosen. Entonces a eso se le conoce con el nombre de degeneración de los hepatocitos y muchas veces conlleva a una necrosis de los hepatocitos centrolobulares. Muy bien, hasta ahí lo que se refiere a alteraciones, ¿no?, relacionadas con lo que es la congestión vascular, en unos casos llamados hiperemia y en otros, ¿cómo le llaman? Hiperemias en general. Cuando es de arterias, activa. ¿ah? Activa. Ya, y cuando es en venas, Pasiva. ahí se llama congestión. ¿Okay? Sí, ¿qué querías preguntar? Cuando nosotros lo vemos al microscopio, en el caso de la congestión de los hepatocitos, de lo que hablaba ahorita usted, ¿se va a ver en mayor aumento en la triada portal o va a ser en todo el hígado? No, en los sinusoides especialmente. En los sinusoides. Claro. Y de preferencia alrededor de las venas centrolobulares, ¿no? Por eso es que hay necrosis. ¿Se acuerdan ustedes del polígono de Rappaport en el hígado? O el rombo clásico, que era para estudiar precisamente esos procesos de falta de irrigación. ¿Se acuerdan o no? ¿Seguro? ¿Se acuerdan que el hígado va a tener, ¿no?, en cierta forma, cuando uno tiene va a tener unos puntos en los cuales unos van a ser las venas centrales, ¿okay?, venas centrales en el lado más amplio del rombo, y en los lados de menos dimensión se encuentran los espacios pórticos. Entonces, esta figura da motivo a que se subdivide en 3 regiones. El área 1, el área 2 y el área 3, igual hacia el otro lado, ¿no?, en el cual prácticamente la irrigación va a ser mayor en esta zona, en la zona donde están los espacios pórticos. La irrigación va a ser mayor ahí, mientras que en el área 2 la irrigación va disminuyendo en ambos lados, y en el área 3 la disminución es mucho menor. Por eso es que en estos procesos, cuando hay alteraciones muy cerca a la vena centrolobular, ¿no?, esta área de los hepatocitos que están alrededor de la vena central son los que sufren los procesos de necrosis centrolobular, porque la irrigación es menor, ¿no? Este es el clásico rombo o lobulillo de Rappaport, para poder explicar la gradiente de irrigación en el hígado. Siempre a nivel de las venas centrales, la gradiente de irrigación es menor. ¿Alguna otra pregunta?
Pasamos a otro punto que es hemorragia. ¿Ok? ¿Cómo definimos hemorragia? Pérdida masiva de sangre. ¿Ah? Pérdida masiva de sangre. Pérdida masiva. ¿Ya? ¿No puede ser mínima? Claro, también, ¿no es cierto? Pérdida de sangre. Pero con una condición básica. ¿Cuál es la condición básica para que perdamos sangre? ¿A qué nivel? Claro, a nivel del endotelio. Tiene que haber daño endotelial siempre, al igual que lo que sucede en la arteriosclerosis, ¿no? También tiene que haber daño endotelial. El endotelio tiene que separarse para que exista este proceso. ¿Sí? Entonces, la hemorragia se define por lo general como la extravasación de la sangre por ruptura de los vasos sanguíneos, por ruptura del endotelio específicamente, hacia el espacio intersticial o a las cavidades de nuestro organismo. Algo similar a lo que sucede con el acúmulo de líquido, con el edema. También se puede acumular en las cavidades orgánicas, ¿no es cierto? Las hemorragias de igual forma. ¿Sí? Ahora, cuando se da a nivel de la estructura superficial de nuestro organismo, sobre todo en la piel, de acuerdo a las dimensiones que abarque, va a tener las siguientes denominaciones. ¿Sí? Se le va a denominar petechia cuando las hemorragias son puntiformes, son mínimas. ¿Sí? Cuando las hemorragias son puntiformes. Luego, si aumenta de tamaño, se le llama púrpura, que abarca, según se indica, hasta 1 centímetro de área. ¿Sí? Y las zonas hemorrágicas más amplias son las equimosis o también llamados hematomas. Equimosis o hematomas. ¿Sí? Cuando, lógico, es mayor a 1 centímetro de superficie, ¿no? Esas hemorragias. Entonces, petequias son las más pequeñas, se ven como puntos. ¿Eh? Y por lo general ustedes habrán apreciado de que como si de la nada les aparece un puntito rojo en su piel, ¿no? Esas son las clásicas petequias. Se ha roto un vaso de calibre sumamente menor y se evidencia con esa manifestación. Púrpura ya cuando es un poco más amplio, ¿no? Cuando llega a 1 centímetro de área, y equimosis o hematoma cuando es mucho mayor. El área de hemorragia va a ser de más extensión. ¿Okay? Por ejemplo, las petequias pueden ser numerosas, no solamente una. ¿Okay? Como se observa ahí en la foto, ¿no? Las púrpuras son de mayor extensión y las equimosis, ¿okay?, o también llamadas hematomas, son mucho más grandes, ¿no? Todos hemos estado expuestos a cualquiera de ellas, ¿no? Pero nos ha llamado más la atención cuando la hemorragia es más grande, ¿no? Los hematomas, específicamente un golpe, ¿no?, bastante severo nos puede causar esos hematomas, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con esos hematomas posteriormente? ¿Qué va a pasar con los hematomas? Porque ¿cómo evoluciona un hematoma? ¿Ya? ¿Qué colores adopta? Verde, primero. amarillo, ¿Ah? rojo, morado, verde. Primero se ve morado, ¿no es cierto? ¿Por qué se ve morado? ¿No? Recuerden que los hematíes están fuera del vaso, ¿no es cierto? Empiezan a morir. ¿Qué le pasa a una persona cuando le falta oxígeno? Se vuelve cianótico, ¿no es cierto? Entonces, en este caso los hematíes Están van a dar el color morado porque pierden el oxígeno.
ya no están oxigenados. Entonces esa área se pone morada. Y después, ¿a qué color cambia? Después van a observar que se pone un poco naranja, ¿no? Un área media anaranjado, ¿no? ¿Y por qué será anaranjado? ¿Qué está sucediendo con los hematíes? Si pierden oxígeno, están muriendo, se están destruyendo. Entonces, ¿qué están liberando? Su grupo hemo y su grupo I. La hemoglobina se está descomponiendo. ¿Sí o no? Sí. Se descompone por un lado en qué? En el núcleo M, y en el otro se descompone en globina. Es como si separáramos en dos sílabas lo que corresponde a la palabra hemoglobina, el núcleo M y la globina, ¿no es cierto? La globina va a pasar a formar parte de lo que corresponde a las inmunoglobulinas de nuestro organismo. Todavía son útiles. ¿Okay? ¿Y el núcleo M a qué da origen? ¿El qué? ¿El qué? ¿Ah? ¿El grupo M? Sí, el grupo M. ¿A qué da origen? El núcleo M va a dar origen a dos pigmentos. A la bilirrubina y a la hemosiderina. Así es, muy bien. La hemosiderina. ¿Y qué es la hemosiderina? ¿Qué pigmento? Así es, el núcleo férrico. ¿Y el otro? Bilirrubina. La bilirrubina. Indirecto. ¿No? Acuérdense, Juan Luis Guerra, ¿no? La bilirrubina. Entonces, cuando se pone naranja, va a corresponder a la hemosiderina. ¿Okay? Se libera hemosiderina. Se libera el pigmento férrico. ¿Okay? Y sider significa precisamente fierro, ¿no es cierto? Sí. ¿O no? Sí. ¿Sí? Si no, recuerden la fábrica de fierro que hay en el norte, específicamente en Chimbote, se llama Sider Perú, porque ahí se elabora el fierro, ¿no? ¿Sí? Entre otras fábricas, ¿no es cierto? Pues fue la primera que surgió. Entonces de ahí deriva el nombre de hemosiderina, porque libera el pigmento férrico, ¿no? Y luego se pone de un color verdoso. ¿Okay? Que es porque está liberando ¿qué pigmento? La bilirrubina, ¿no es cierto? ¿Okay? Entonces, esa bilirrubina va a pasar al metabolismo de nuestro organismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque nosotros tenemos cantidad de bilirrubina normal, que es de cuánto. ¿Qué cantidad de bilirrubina normal tenemos siempre? Menor a 1.3. Claro, por lo general se considera que es de 1, ¿no? En algunos casos hoy en día consideran hasta 1.2 miligramos por decilitro. ¿Sí? Esa es la cantidad de bilirrubina, pero es la bilirrubina total, ¿no es cierto? ¿Okay? Después hay todo un proceso en el cual se subdivide la bilirrubina en sus dos elementos, ¿no? Una directa y otra indirecta. Entonces, por eso se produce el cambio de coloración. ¿Ves? Primero morado, después se pone medio naranja y después un color verdoso, porque ya está liberando la bilirrubina en ese último tramo. Y después de unos días vuelve toda la normalidad, ¿o no? Vuelve la zona donde estaba morada o el hematoma, ya se reabsorbe totalmente y no hay lesión que podamos demostrar, ¿no? Entonces eso es lo que sucede con la sangre cuando está en un proceso de destrucción de nuestro organismo. También tenemos que las hemorragias reciben diferentes nombres cuando afectan las cavidades orgánicas. Lo vamos a llamar hemotórax cuando
hay hemorragia en la cavidad torácica, ¿no es cierto? Hemotórax. Hemopericardio, cuando hay hemorragia en la cavidad pericárdica. Hemoperitoneo en la cavidad abdominal, y en el encéfalo se conoce con el nombre de hemorragia intracraneal. ¿Okay? Entonces todas las cavidades orgánicas también pueden ser susceptibles a padecer de estas hemorragias. ¿De acuerdo? Y vamos a tener una clasificación de las hemorragias de acuerdo a la pérdida del volumen de sangre, que es algo similar a lo que habíamos dicho con la deshidratación, ¿no es cierto? Cuando la deshidratación se perdía el 10% de líquido, era una deshidratación leve, que podría recuperarse con la ingesta de líquidos por vía oral, siempre. ¿Okay? Y acá sucede algo parecido. La hemorragia tiene significación en relación al volumen, al ritmo de sangrado o a su localización. Las pérdidas del 10% o menos del total de sangre del organismo en un individuo sano son de reposición rápida y no son significativas. ¿Okay? ¿De acuerdo? ¿Okay? Nuestro organismo comienza a producir más hematíes, más cantidad de sangre, y por eso pasa desapercibido. Pero ¿qué pasa si las pérdidas son mayores? En este caso, las pérdidas mayores al 25% del total de sangre de nuestro organismo, así como los sangrados mínimos pero periódicos o frecuentes, ¿no?, puede conllevar a un shock hipovolémico. ¿Okay? En este caso, hasta el 25%, ¿no?, que uno pierde la cantidad de sangre en el organismo puede conllevar a un shock. ¿Okay? Ahí es más severo que en la pérdida de líquido, ¿no es cierto? ¿Okay? Bueno, ahora, ¿por qué razón se dice cuando hay sangrados mínimos? Una persona puede tener sangrados mínimos, no se da cuenta de que sí existe ese sangrado, pero puede estar en las vías digestivas o en cualquier otro sistema, ¿no? Y en la vía digestiva es lo más frecuente porque puede tener pérdidas por úlceras, ulceraciones en diferentes niveles de cualquiera de los órganos del aparato digestivo, ¿no? Igual puede ser en los casos de hematuria, ¿no?, a nivel del tracto urinario, ¿no es cierto? Entonces, si son pérdidas frecuentes, pero en mínima cantidad, poco a poco va a ir disminuyendo la cantidad de hemoglobina de nuestro organismo, ¿no? Y si esa hemoglobina está en 8 o menos, hay que tener cuidado, siempre. ¿Okay? Entonces, la cantidad de hemoglobina va a ser mandatorio en esta hemorragia. Bien, las hemorragias también pueden localizarse en el tejido celular subcutáneo, ¿no? Puede no ser significativa, pero si está en el cerebro, puede conllevar a la muerte, ¿no?, por aumento de la presión intracraneal y la herniación cerebral. A nivel cerebral sí es más frecuente, así sea mínima la cantidad de sangre que esté perdiéndose. ¿Okay? En las hemorragias externas, sobre todo úlceras sangrantes, fracturas expuestas, ¿no?, va a existir una anemia de tipo ferropénico por déficit de hierro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero en las hemorragias internas, ya sea cavidades y en tejidos, el hierro se reutiliza, ¿okay?, para la síntesis de hemoglobina. ¿Okay? Nada es perdido. El hierro no puede ser muchas veces fagocitado por los macrófagos, sino que una buena cantidad de ellos podemos reutilizarlo en nuestro organismo. ¿Ven? Acá tienen un gráfico, por ejemplo, de lo que sucede en un hemopericardio. Esta es la cavidad pericárdica totalmente llena de sangrado o de sangre. ¿Okay?
sobre todo a nivel del ápex ventricular se realizó la ruptura del vaso sanguíneo. ¿Ok? Hola, buenas. Bien, está ahí lo que es hemorragia. Otro proceso es la arteriosclerosis, que ya lo hemos mencionado en algunas oportunidades, ¿no es cierto? ¿Okay? Esclerosis significa fundamentalmente endurecimiento, pérdida de elasticidad, ¿no? En este caso de las arterias. Por eso es que literalmente arteriosclerosis significa endurecimiento de las arterias, ¿no? Y es el nombre con el cual se conoce la enfermedad y consiste en el acúmulo de grasas o lípidos, especialmente colesterol, en la capa íntima de las arterias. Entonces, este proceso hay que tener en relación a los vasos comprometidos, a los vasos arteriales, ¿no? Entonces vamos a tener el término de ateroesclerosis o ateroesclerosis, como mejor quieran pronunciarlo, que es la afección de la arteria de gran calibre, en este caso la afección de la aorta, ¿no es cierto? Arterioesclerosis, cuando se afectan las arterias de mediano calibre, y es en base a este término al cual se refiere la enfermedad. ¿Por qué causa creen? ¿Por qué razón creen que la enfermedad se llama más arteriosclerosis? Son más frecuentes. ¿Cómo? Son más frecuentes. Porque es más frecuente en las arteriolas. Claro, son más frecuentes en cuanto al daño, ¿no? Pero todas las arterias, sea cual sea su calibre, puede tener ese proceso, ¿no? Puede llegar a volverse totalmente rígida, ¿eh? Y la arteriolesclerosis definitivamente cuando se afectan las arteriolas. Y esto por lo general es lo que sucede, hemos dicho, en los pacientes diabéticos, ¿no? La arteriolesclerosis. Se bloquea totalmente la luz del vaso sanguíneo que está a nivel de miembros inferiores y una herida que se haga este paciente diabético no va a poder ser solucionada porque no llega a irrigación, ¿no? Hay obstrucción de eso. Pero lo que sucede es una arteriolesclerosis, ¿sí?